Señoras y señores, buenas tardes. Nos encontramos en este centro escolar para debatir un poco acerca de los planes de estudio y sobre todo la educación de nuestros hijos. Son varios los planes de estudio planteados por los distintos gobiernos que han ido entrando, ¿verdad? Y así han ido desglosando una sociedad, un plan educativo tras otro, sin parecer que tengan muy buenos resultados. A mi derecha tengo a dos representantes, de dos padres de alumnos en edad escolar. Estamos hablando con María Ángeles y Antonio. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Y a mi izquierda tenemos a dos profesores, dos profesionales de la educación que imparten clases en este actual sistema. Don Roque y Teresa. Buenas tardes. Buenas tardes y agradecido también de que estéis aquí Encantado. para plantear este debate. Uno de los datos que tenemos es que Turquía, somos de los últimos, estamos a la cola en el sistema educativo. Turquía somos penúltimo y Turquía la última, ¿verdad? Vamos a abrir un poco el debate, si os parece, midiendo el pulso, ¿no? ¿En qué momento estamos? ¿Qué está pasando? Por ejemplo, María Ángeles, empezamos por ti. Bueno, yo creo que si nos basamos en que el sistema ha cambiado varias veces y que creo que eso ha perjudicado mucho porque durante muchos años se ha mantenido un mismo sistema y ha ido bien. El por qué cambiar. Eso puede ser uno de las problemáticas. Y otra, pienso que a nivel cada uno en su casa debería de imponerle a sus hijos una educación, un tipo de educación, porque desde luego, aunque el sistema funcione mal, si tú desde tu casa no le vas indicando a tu hijo qué camino seguir, posiblemente tampoco funcionen bien las cosas en el colegio. Es lo que yo pienso. Antonio, os ruego brevedad porque tenemos que participar varios por hacerlo más dinámico. Pues bueno, yo más o menos coincido con ella. Yo creo que en general es una falta de valores de la sociedad, que se refleja en la escuela, en los estudios, como se refleja en el resto, ¿no?, de situaciones. Aparte de los cambios que se hacen y de los problemas que vengan políticos y demás, pero pienso también que es una falta de valores de la sociedad en general. Teresa, Roque. Bueno, empieza No, tú, Tere. no, tú que ibas a hablar, venga. ¿no? Bueno, yo tengo que decir que yo soy ya profesor de aquí, pero jubilado, entonces estoy muy extrañado porque desde que yo me fui dicen que esto ha bajado de nivel, un montón más de nivel y de todo, ¿no?, de educación y demás, y entonces pues estoy un poco extrañado porque me gustaría saber cuáles son las causas, ¿no? Para mí que a lo mejor, digo yo, ¿no?, los padres no tienen clara la idea, entonces si pensamos un poco, por ejemplo, en Finlandia, que es la número 1 en educación, yo el otro día estuve mirando en internet y decían que es que allí al profesor lo miman, cosa que aquí no pasa, ¿no? No sé si será ese el factor número 1 o habrá seguramente más causas, pero eso sería fundamental. El triángulo educativo, como bien sabemos, consta de niños, profesor y padre. Si no funciona ese triángulo, mal vamos, ¿no? Y entonces puede ser esa una de las razones, que no haya una coordinación perfecta entre uno, otro y otro, es decir, entre los tres elementos que forman el triángulo educativo, digo yo. Teresa. Bien. Yo lo que sí es que estoy escuchando la palabra educación, y la educación es una palabra bastante amplia. Porque yo cuando vengo de un ámbito familiar, y en mi familia me están educando desde el primer día. Luego yo he ido al colegio, sí a que me eduquen, pero a cumplir con un plan de estudio. Entonces yo como profesora, impartiendo las distintas materias o incluso desde la posición de tutora, soy una transmisora de conocimiento. ¿Solamente? Sí, vamos a ver, solamente. No solamente. Ya. Un profesor tiene, además de dar o impartir clases de lengua, matemática, yo trabajo con personas. Claro. Y a las personas hay que hablarles de cierta forma, porque yo, para estar aquí, yo he pasado por la universidad y me he preparado para ser profesora. No es que yo sepa, o sea, no para poder enseñar. Es que no cualquiera sabe enseñar. Claro, por supuesto. Y cuando tú enseñas,
estás transmitiendo una serie de cosas, como por ejemplo practicar con el ejemplo. Sí, pero yo, por ejemplo, con esto que tú dices, Teresa, Vamos, a lo mejor me he ido un poco. por pero... por seguir con el debate, está bien este planteamiento, ¿no? Estamos hablando de una educación en casa y una educación, un sistema educativo, planes de estudio, ¿verdad?, que vienen a beneficiar o a empeorar esta educación. Sentamos como base que la educación tiene que partir de casa. No, vamos a ver, que tiene que partir, claro, porque vamos a ver, cuando el niño empieza obligatoriamente el colegio, es a partir de los 6, opcionalmente desde los 3, pero de 0 a 3 años, digamos, haya estado con su familia, pero claro, un niño de 3 años, de 3 a 6 hay una especialidad que es educación infantil. O sea, que ya hay también profesores especialistas en esas edades. Con lo cual, por ejemplo, yo no soy especialista, pero sí entro en esos niveles. Entonces, la forma de enseñar, de educar, yo digo de enseñar, porque nosotros en realidad educamos, pero enseñamos. Bueno, yo creo que aparte, exactamente, vosotros le transmitís unos conocimientos, vamos a ver, pero es que a mí también sois perfiladores de la educación que en casa se dé, creo yo, pienso. Perdona, perfiladores de lo que ya, claro. en el colegio se perfila, digamos, lo que en casa se inculca, ¿no? Sí, creo yo, porque si algo está mal hecho... Yo creo que aquí es un poquito un continuará, porque aquí hay una serie de valores básicos para todo el mundo y mundiales. Sí, la forma de hablar, la forma de sentarse, la forma de... no sé. Pero hay veces eso ya tiene que venir aprendido. Luego, lo que yo voy, que son las asignaturas, esas las enseño yo. Sí, yo no digo que no. Yo te estoy diciendo que sí, que desde casa se da la base principal. Claro. Pero que si tú en clase ya cuento con eso. No sé, un detalle de un niño, si estás para decirle, mira, fulanito, esto no se hace así, se hace así. Porque en casa seguramente te lo enseñarán así. O... Sí, por ejemplo, eso. Lo que sí ruego que no os piséis mucho, ¿vale? Sí, hablar, sí, pero sí, no Antonio, perdón. Que yo creo que comparto lo que está diciendo María en el sentido de ese, ¿no? De que si, por ejemplo, los padres tenemos que enseñar a los hijos, ¿no? Pues que lleguen y digan buenos días, buenas tardes, que tienen un papel al suelo y está mal hecho lo recoja, por poner unos ejemplos así muy sencillos, ¿no? Pues lo lógico es que si llega y tira el niño delante del profesor el papel, porque el profesor continúe con lo que ya tiene que venir de casa. Ahora, si el profesor lo deja que el papel tirado, pues entonces ¿de qué sirve? Al igual que si en casa no se le han enseñado, por eso ahora viene el profesor a reñirle y le dice, bueno, si mi padre no me dice que nada, me lo vas a decir tú. Yo estoy de acuerdo con lo que habéis dicho los cuatro, ¿no? Pero yo pienso que es que tiene que tener también, tiene que haber una coordinación, que los padres y el profesor vayan al unísono. Vamos a ver. Me explico. Si yo le digo al niño blanco y María Ángel le dice a su niño negro, el niño se descoloca. ¿A quién le hago caso? ¿A mi profe o a mi madre? Y eso suele pasar. Por eso sería muy importante que a la hora de tanto de enseñar como de educar, se hablara mucho con el profesor, con el tutor, para saber cómo tenemos que trabajar en los puntos que haya en común. No voy a decir que vamos a ser iguales, porque eso es imposible, ¿no? Sí, claro. Pero procurar que haya puntos en común tanto en la casa como en el profesor, y de esa manera la cosa irá más encauzada, irá bastante mejor, pienso yo, ¿no? Bueno, yo creo que en definitiva, discúlpame, en definitiva todos vamos por un mismo camino, la educación y enseñanza de nuestros hijos. Yo creo que los dos somos interesados en que ese niño en definitiva vaya bien. No, pero tú a lo mejor, por tu ideas políticas puedes tener una idea de educación y otra. Entonces a tu hijo lo enseñas de una manera y yo de otra. Y el niño se encuentra entre la espada y la pared. ¿Y qué hace? No sé si me capta la idea, ¿no? Entonces, vamos a hablar con el profesor. Mira, don fulano, como le llames, ¿no? Yo tengo la idea de que yo a mi niño lo tengo que enseñar así. Y el profesor te dice, pues yo no, lo veo. Veo 3 puntos que sí coincido contigo, pero el cuarto lo veo de otra manera. Pues vamos a consensuar, Es que es fundamental. Claro. Es que es fundamental. Si no, nos perdemos. Os quiero hacer una pregunta sobre esta misma cuestión que estáis planteando, ¿no? En esta mesa. ¿No creéis que hay una norma social colectiva que se debe de implantar como sitio en el que padres, alumnos, profesores, sociedad en general nos movamos con la libertad y el trato justo hacia los demás? ¿No creéis que ese espacio de educación, esa norma, debería de existir o por lo menos recuperarla?
¿No creéis que anteriormente existía y que ha desaparecido en esta sociedad? Sí. Por supuesto, los valores que había Eso- antes, que se transmitían eso tus es padres, lo se que han hablaba perdido antes. totalmente. Para que veas que no hay una coordinación, que el profesor puede pensar una cosa y el padre otra. No sé si porque hoy nos Claro. creemos más derechos que obligaciones o porque existe muchas leyes que encubren cosas que no deben de encubrir. Hay cosas para las que favorece y cosas para las que perjudica. La ley del menor me parece muy bien en algunos casos, pero en otros Eso se es, pasa, se excede. Exactamente. ¿Y dónde creéis, por ejemplo, te pregunto a ti, Teresa, dónde creéis que puede estar el empiece, el comienzo de esta regeneración en la educación? ¿Dónde crees que puede estar el La principio? solución, lo que tú dices. Sí. Venga. Pues mira, he estado aquí cogiendo datos. Mira, en todos los centros estamos obligados a hacer un plan de centro y todos los centros lo tienen, donde están recogidas todas las normas de funcionamiento del centro. Luego, cada profesor, eso está publicado. Eso se va, con los años, se va retocando y se va, según la ley que haya, y todo pasa por educación. De eso se encarga el equipo directivo. Luego, a comienzo de curso, cada tutor, con ese plan de centro por delante, tiene que reunirse con los padres y recordarles una serie de normas del centro, las cuales no vienen dichas por él, sino que la deben de conocer. Entonces, por ahí no es una forma de ponerse de acuerdo, sino es una forma de tenemos que poner unas normas para poder empezar a trabajar. Un horario que cumplir, una serie de cosas, porque no nos olvidemos que el niño sale de casa y viene a echar aquí bastantes horas. No a echar, sino que es educación obligatoria. Viene a formarse. Ahí entra que los padres estén haciendo su papel de padre y que yo de 9 a 2 realice mi papel de profesora. Pero muchas veces los padres desconocen el funcionamiento de ese centro y no se lo leen, pero tú como tutor pues se lo estás recordando y un muy buen momento es justo a principio de curso. Luego tú tienes la obligación de reunirte con cada familia una vez al año y lo ideal sería una vez al trimestre. De hecho, eso se hace en las tutorías. Entonces, cuando un niño tiene problemas del color que sea, el primero que se entera es el tutor y el tutor avisa a los padres y nos sentamos a hablar del problema. Cuando lo del tema de estudio no es un tema de valores. Claro. Es un tema de formación, De conocimiento. de conocimiento. Cuando inspección coge y ve las notas, Claro. estamos hablando de números. No si el niño es más educado, si tiene que tirar el papel o no. Ahí hablan de notas. De los que sacan 3, de los que sacan 4, de los que hacen 10, y van por asignaturas. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en algunas estamos mejor, en algunas y de pronto depende mucho del curso. Y este colegio estamos cargados de inmigrantes. O sea, yo entro en una clase y hay 5 niños que no hablan el idioma. Eso es cierto. ¿Qué pasa con las notas? ¿Qué pasa con eso? Que te Pues baja. de pronto una clase pues se pone con un nivel Bajísimo. No te rinde, bajísimo. igual. Pero ¿tú qué haces? Si yo contra eso no puedo... No, vamos a ver, no, yo no le puedo inflar la nota. Claro. O tiras para adelante con todo O tiras para adelante con todo, o porque dejas uno también atrás. yo tengo Sí. que adaptar Sí, la programación a los niños que tengo. Claro. Tengo que tirar de los recursos del centro. Bueno, pues eso puede ser una de las razones que bajemos tanto en España, que sea el nivel tan bajo. Es que últimamente Eso entra puede mucha ser, gente de fuera eso puede y ser. eso repercute Bueno, a la hora ya- de unas clases. ya hemos dado porque con si una ese tecla. niño solo habla en inglés o habla en chino, como pasa aquí Ya en el está, colegio, hasta que en aprende ucraniano, español. imposible, Pero bueno, no si se me entera quedara nada. solamente con ¿Y españoles, qué también ha nivel- bajado y qué mucho el espera, nivel. y perdona, ¿qué cantidad de niños hay así de otros países? Una media de 2 por clase. De 2 por clase. Sí, Y en cada clase estáis 15... 20, 20 Ah, 20 algo. 20, Bueno, no son 26 muchos, si son y dos por 26 clase, en no son- algunas clases. no son Sí, muchos. pero al fin y al Sí, pero cabo- esos niños van siempre a la rastra, claro. O repercute en el resto, Claro, que claro, la clase sí. no funciona a su ritmo normal, Sí. o repercute en esos niños que no se enteran de lo que están dando. Sí, sí. En Y definitiva, luego, hay alguien perjudicado. durante el curso, te estoy hablando, no de niños que han entrado desde el primer día, sino que vienen a 4 meses empezados, o que de pronto te desaparecen 2 niños y ahora te entran 3 nuevos. Las listas vamos, tú ves una lista de principio de curso de cualquier curso y lo que puede haber variado eso. Luego también, bueno, perdona. Yo, por retomar un poquito, ¿no? ¿En qué creéis, por ejemplo, que este sistema educativo que han impuesto
el actual gobierno. El día 20 tenemos otras nuevas elecciones, como bien sabéis, y dará seguramente como resultado otro plan de estudio distinto. ¿En qué cree que puede variar todo este sistema educativo, toda esta educación de la que hablamos de nuestros hijos, en esta continuidad? Yo creo que en parte en que se mantengan en un sistema y no estén cambiando constantemente, porque eso hace que la gente se vuelva un poco loca. Que se establezca un sistema que si funciona bien no se cambie. Claro. Eso va a empezar por ahí. Claro. Y luego, respecto a, lo traspolamos al colegio, que haya más implicación de los padres en cuanto a las tareas de los hijos y de los profesores en cuanto a las cosas de los niños. Yo creo que un poco todos tenemos que poner un granito de arena, pienso yo. Claro. Sí, Antonio. sí. Yo creo que, como dijo antes también Roque, esto es un triángulo, ¿no? Educativo. Que tiene que empezar tanto por la política, ¿no? Que no que cuando entre un partido, pues ahora esta va a ser mi forma de enseñar. Ahora llega otro partido de otro color. Bueno, pues yo soy más listo, vamos a cambiar. La educación lo vuelve loca. Por supuesto, que los padres se impliquen mucho, que también hay mucho problema con el tema este de que trabajamos, los que tenemos fortuna de que trabajamos el matrimonio, ¿no? Que llegas a casa con menos tiempo, hay quien le da la maquinita al niño para que tenerlo entretenido porque vengo cansado. Bueno, el niño o los niños, pues cuando se tienen queriendo, ¿no? Eso es hay que dedicarle su tiempo. Claro. No llega tú, bueno, puedes perderle que esté con su maquinita, le tengo que prestar atención, que haga sus deberes, saber cómo está el colegio, preocuparse. Y profesores que, bueno, que por supuesto que su trabajo es enseñar, pero bueno, a la vez viene una clase, un trabajo extraescolar, una fiesta de fin de curso, una fiesta de Andalucía, que se impliquen un poquito más también, emborcarse un poquito con los niños. Y hay profesores que se implican más, profesores que se implican menos. Igual que se nota el cariño, hay profesores que se le ven un cariño. Sí. Bueno, también le pasa cuando vas a un médico, que hay médicos que te verán y te echan, y el médico que habla. Entonces hay profesores que tú ves que tienen un cariño con los niños, y me un profesor más seco, que a lo mejor enseñando es el número uno, que es de lo que se trata. Sí. Ojo, Sí. que es de lo que se trata, que no es ni mucho menos una crítica al profesor, pero que igual que el padre, o los padres, entiendo que nos tenemos que implicar mucho, Claro. entiendo que el profesor, aparte de enseñar, pues tiene que tener otra tesitura con los niños, no en algunos casos. No Voy sé. a hablar un poco, perdona, Sí. de la experiencia mía, del tiempo que yo estuve aquí. Eso que ha dicho Tere de la norma está muy bien, pero yo creo que es contraproducente. Te explico por qué. Yo, cuando empezaba el curso, siempre cogía a los padres y poníamos las normas entre ellos y yo. Me explico. Yo le decía a los padres, vamos, ¿qué hacen los niños? ¿Se llevan los libros a casa para estudiar o se quedan en el colegio? Ventajas de que se los lleven a casa. Bueno, que si no se les explica una cosa, allí la pueden repasar. Inconvenientes, cifosis, escoliosis, los libros a cuestas, pesan mucho, etcétera, etcétera. Cuando aquí se puede hacer todo, y te estoy hablando de cursos de sexto, séptimo y octavo, ¿no? Y sin ningún problema. Y si algún niño tiene algún problema, yo estoy aquí para solucionarlo. ¿Quién se lleva el libro? Tal. Pues se lo lleva fulanico que no ha terminado, pero los demás que lo hagan todo aquí. ¿Estáis de acuerdo? Sí, escrito. Oye, ¿qué hago cuando los niños quieren salir a orinar? ¿Los dejo salir a orinar o no? Pues claro, don Roque, tendrá usted que dejarlo que salgan a orinar. Pues no. Pues que te voy a decir una cosa, si los niños fueran ángeles, sí, pero muchos salen a fastidiar a la clase que es de al lado o a jugar con los niños del otro sitio y tal. Entonces, vale que salgan cuando yo vea la necesidad tal y tal, si no, pues no. ¿Qué hacemos? Y me decían, pues que no salgan. Entonces hacíamos una especie de normativa, pero de andar por casa, ellos y yo, y aquello funcionaba a la misma maravilla. Yo de verdad que tengo una experiencia muy bonita, porque los padres, nosotros y los niños íbamos todos al unísono, y todos perfectos porque lo habían firmado, porque las 10 o 12 normas que habíamos expuesto, que yo lo había escrito, yo se lo daba a los padres para que la firmaran, para que luego después no me pudieran decir, claro, oye, esto no es así, ¿no? Entonces, perfecto, funcionaba muy bien. Y yo creo que por ahí empieza el sistema a fallar. Ahora entra el PP y dice, no, estas normas van a ser pa. Y tú las tienes que cumplir cuando a lo mejor a la gente esas normas no le van. Y de ahí viene el conflicto. Entonces sería muy loable coger y decir, vamos a ver qué hacemos aquí de manera eficaz. Mira, ¿os parece bien esto? Sí, venga. Y esto también, y esto también. Había puntos que se discutían, que yo decía una cosa y ellos me decían otra, y llegábamos a un consenso, y se escribía y todo firmado. Habla. A ver, Teresa. Pues que, por ejemplo, en una clase de 25, a esa reunión vienen 5 o 10. Eso es lo Esa malo. es la falta de implicación que estaba diciendo antes. Si es Sí, que pero a mí a ver, me venían no hablar todo menos todo- uno. todo- a eso es a lo que me 25 refería. y No me hablar- venían 24. No hablar todo a la vez. A ver, venía Teresa.
Te doy el turno de palabra. ¿Cuánto más chicos son los niños? Menos viene, más No, viene, no, más viene. más viene. Más Y grande. ahora tengo yo aquí apuntada un fracaso para mí estrepitoso de la LOCSE, Sí, claro. fue meter a terminar la primaria en sexto. Ah, ¿Qué sí. quiere decir? Hombre, hombre, Bueno, pero tú te acuerdas que coordinadora venía, de ciclo. pero que te quiero decir que venía todo el mundo. No, Que no venía... había clases donde venían más, otras venían Bueno, menos. Me estoy pues acordando yo- de clases de yo los tenía compañeros. suerte. Yo, para no tenía entrar suerte. en muchas particularidades, la importancia del plan de estudios sí la hay, ¿verdad? Lo que lo plantean los gobiernos como norma a seguir o como efectivamente tiene su importancia. Teresa, como profesional, ha planteado esto, ¿no? ¿Dónde estaría la base para un plan de estudio que fuera el más general posible, que abarcara a la mayor amplitud en la sociedad, digamos, ¿no? ¿Qué plan, por ejemplo, Teresa, crees tú, dónde está esa base, dónde se podría hacer para que todos estuviéramos de acuerdo con ese plan de estudio? Vale, Y a ahí ver, el fallo, ahí está el fallo. ahí está don Roque, Ahí su está el opinión, fallo. Teresa. Vamos a ver, yo por ejemplo, yo no soy arquitecta, me gusta tener una casa bien hecha. Claro. Yo ahí no participo. Te quiero decir, yo dejo que los planes de estudio lo elabore gente que entiende, pero ¿Y si, quién entiende más que nosotros? Nadie. si me pones a un economista y me sientas luego a un médico a que me elabore los planes de estudio y encima le pongo Ahí el está. partido político del cual Claro, nunca los planes de estudio lo han El hecho las fracaso. personas que están... Ahí viene Vamos a el ver, fracaso. el mismo Un Un inspector... momentito, no pisaros, por No, favor, no, si es que Teresa. es verdad, es que Mira, así. el mismo inspector de educación no ha echado muchas horas en clase. Claro. ¿No es maestro? A ver, tiene el título. Sí, pero que no ha pisado en la escuela a lo mejor, ¿no? O No ha ha pisado ejercido. poco. No, por eso es mejor o peor inspector. Pero luego cuando nos vamos a sentar a hacer un plan de estudio, un plan de educación, vamos a sentarnos gente que esté ligada Claro, bastante a la educación. claro. Nunca, Pero no cualquiera nunca, lo sabe hacer, nunca Roque, es se- muy complicado. No, más Porque compli- no, más sí. complicado que No tú lo hagas, pisaros, por que favor, lo- no Es pisaros. muy No, complicado. si no, es debatiendo entre nosotros. Sí, pero es que no se lo van a estamos- enterar. No estamos pisándonos. Yo creo que estas cosas las tiene que hacer el maestro, que es el que sabe de pedagogía, sabe de psicología y sabe de pedagogía. Y no que te lo haga un ministro que se resulta que es, yo qué sé, a lo mejor es farmacéutico, y lo ponen de educación y de ahí viene ya todo, claro, con buena voluntad lo hacen, pero no concuerda después con lo real. Esto lo tenemos que hacer nosotros. Los libros los teníamos que hacer nosotros, no las editoriales. Nosotros, que sabemos dónde están los fallos y sabemos y conocemos la historia. ¿Cuántas veces ha venido una editorial a preguntarte a ti, oye, ¿cómo hago esto o cómo hago lo otro? Hombre, Lo claro. hacen y ya está. Vamos. ¿Y qué pasa? Que luego los niños no lo entienden. Vamos a seguir Yo con la pienso que- ronda, si os parece. A ver, a María Ángeles, por favor. Yo pienso que bueno, que en vez de pensar que cada presidente o cada persona que entre a gobernar, diseñar un plan a su gusto, debe diseñarlo a la necesidad de esos niños. Claro. ¿Qué es pero- lo que falla? Pero es que no lo conocen, esas necesidades. Y no bueno, las ¿a qué me conocen. tengo que bajar? A hablar con, no sé, profesores, gente que esté metida en ese ambiente? Pues lo tendría que hacer como como buena persona que tengo que decidir un plan para que se lleve a cabo en un país, ¿no? Claro. Pienso yo. Antonio. Así como de- Yo que pienso, como se está hablando, ¿no? Como dice Roque también, ¿no? Que es que las normas, las leyes que pasan en educación, como pasa también en En medicina, todo, sanidad. en todo. Puede ser a lo mejor un abogado y no entiende del Claro, ministro de Sanidad claro. en general, a dar con la clave, pienso, pero en todo, no solamente en la educación. Pero bueno, hablando de educación, que es lo que estamos, es eso. Que no hace las leyes quien sabe o quien ha trabajado de maestro en este caso. Claro. ¿Y por qué creéis que no se llega a un consenso? Si os parece, vamos a hacer la ronda otra vez desde una parte. ¿Por qué creéis que ha habido tantos cambios? ¿Por qué creéis que no hay un interés real por parte de los políticos, por parte de las personas que nos gobiernan, o el sistema educativo? ¿Por qué no hay ese consenso de una vez por todas? Porque cada color lo ve de su manera. Sí. No piensa en educación uno del PSOE igual que uno que sea del PP. No piensan igual. Son totalmente diferentes. Cuando los niños que tenemos aquí, a lo mejor, la mayoría son de padres del PSOE, ¿no? Y entonces ahí viene la diferencia entre una cosa y otra, y que no se adapten. A lo mejor eso le iría bien a un colegio de cura, un colegio, una de esto de monjas. Exacto. Le iría mejor porque la mentalidad es parecida. Pero a unos que sean de Podemos o sean del PSOE, muy izquierda y tal, ese método no funciona. Que Por no. eso llega el PSOE y pone su método.
pero se pierde el peso de las elecciones y viene el otro y pone el suyo, porque se creen que el suyo es lo mejor. No, lo mejor para ti, para los que piensan como tú, pero lo peor para los que piensan de otra manera. Teresa. Pues yo es que plan educativo apolítico total. Debería ser. No es así. Tú ya me estás hablando del partido. Pero no es así. Ya no estoy de acuerdo. Claro que no, No. ni yo tampoco, pero es así. Es que yo, vamos a ver, yo me siento en ¿No una ves la clase... religión? ¿No veis el problema de la religión? Pues a ver, Uno. ¿es a confesional todo esto? Vale, pero uno dice, no, que haya religión en las clases, y otro dice, que la religión se dé fuera de la clase, que los budistas vayan a su iglesia y que los católicos vayan, o por lo menos fuera de horas, ¿no? Dicen otros. Entonces, ¿ves las diferencias que hay entre un color y otro? Bueno, la pregunta Pues todo eso lo arrastramos. La pregunta que os planteaba es, claro, ¿dónde está el principio de ese plan general para todos, ¿no? ¿Dónde creéis que pueda estar, Teresa? Bueno, pues ya está todo consensuado. Ya está todo aclarado. Ahora yo entro en mi clase y tengo que dar lengua, matemáticas y sociales. Y te digo una cosa, déjenme hacer mi trabajo también, ¿eh? Claro. También lo digo, desde el punto de vista de maestra. Sí. Yo como madre he estado haciendo mi papel y yo jamás he cuestionado la profesionalidad de un profesor. Y si la he cuestionado, y si hay que llevarlo a los tribunales, por lo que sea, se lleva. Eso, pero te refieres a dejar ese trabajo, pero el trabajo de enseñanza. Por ejemplo, a mí me coge Ahí fuera de está. juego. Ahí está. Si un profesor de matemáticas, yo soy cristalero, a mucha honra, pero no tengo estudio. Entonces, yo no tengo más que acatarme. Es más, cuando llegan mis hijas con deberes, pues tengo que tirar del señor Google. Muchas veces, no creo que Sí, me sí. responde. Sí. Pero bueno, que cuando ya se ve, hombre, ¿verdad? Ahí en contra de un profesor, como dice, de meterme en su trabajo, si no es algo raro. pero es que a mí se me ha Ahora, metido a la mientras cabeza sea lo que te enseñanza. contaba antes. O sea, a mí se me ha metido una madre Perfecto. dentro de una clase y a mi mamá hay un pollo y nos ha insultado y aquí no pasa nada. Eso no O sea, puede ser vamos a ver. tampoco. Eso No, no, no. puede ser. Eso no puede ser. Pero eso ya Pero es, así. eso Eso ya no puede es ser. Eso ya es lo normal. valores y Eso puede- educación, lo que Ah, hemos hablado. de donde hemos partido, del valor y educación. Sí. Es que si eso su hija lo Claro. ve, Y otra cosa, los deberes de los padres. Eso Yo a mis padres decía que no se os ocurra ayudarle, porque me lo trastocáis. Si yo lo estoy enseñando a restar de esta manera, con el ascensor que sube hasta el séptimo y luego baja hasta el tercero, y ellos me lo hacen de otra manera, después el niño lo vuelven loco, porque le han enseñado una cosa en blanco y yo se lo estoy enseñando en negro, y el niño se vuelve loco. He tenido casos de eso, ¿eh? Lo digo por experiencia, que he tenido que decirle que no le ayude a tu hijo, que no le ayude, que me lo está volviendo loco. Le estoy enseñando a dividir de esta manera y tú me lo estás enseñando de otra. Que lo harás con muy buena fe, pero lo Exacto. estamos liando, que lo estamos liando. Si es que además de que, por lo mismo, ¿no? De que uno venga del trabajo que tiene que hacer los deberes, bueno, hacer esta responsabilidad como padre y hay que hacerlo, ¿no? Pero es que muchas veces nos vemos atados, hay padres que tienen más cultura, ¿no? Más enseñando, ¿no? Tienen sus estudios, y hay padres, oye, que estamos, pues, que tenemos graduados Antonio, y pero perdona, podemos poner todo el interés. que no está todo en saber. No, pero si me refiero... Una si- cosa es saber otra cosa es saber enseñar. Pero si Roque, si usted tiene razón con lo que está diciendo, si es que viene el profesor que le enseña a su modo, ¿no? Cada maestro tiene su librillo, pero bueno, Claro. le enseña a su modo. Eso es que Y ahora mismo intentamos ayudarle y estamos tropeando Exacto, la enseñanza que le ha exacto. dado. Yo le Y decía a mucho los más, padres, si hablamos ya que de los no abuelos. quiero que le ayudéis, que no quiero que le ayudar. Y si ya no me... Voy a ayudarle, venid primero a hablar conmigo. Y me decís, ¿cómo le ayudo a mi hijo así? Y yo te digo así. Con este método. No con el que tú te inventes, con Sí. el método mío. Porque si no lo volvemos loco o no. Sí, Roque, pero cuando te llegan con los deberes más para mañana, 3 folios para mañana, y que no hablemos entonces de lo que no tienen los abuelos, porque yo te digo que le está trabajando todo lo que no tienen los abuelos, y que le enseñan al abuelo que no tiene el pobre ni graduado ni sabe ni... Por eso Y tiene que entregar los deberes mañana. en clase, Exacto, ahí es en donde voy. clase. Eso Bueno, yo creo que- En clase los deberes, no en casa. No que no le manden deberes, sino que otra forma de tener que hacer los deberes, lo que yo debería que hacer, ¿eh? Y si no, entonces ni uno aprende, pero pienso que a lo mejor a los padres se nos van a muchos de las manos. Claro. y una cosa que puntualizaría, yo por ejemplo, no se enseña a los niños a estudiar. Por supuesto. Se van del colegio y no saben estudiar. Bueno, En mis tiempos, se hacía, hacían ¿verdad? esquemas. Se hacía. esquemas. Sí, y ¿verdad? yo ahora Claro. estoy enseñando a mi hija a hacer Sí, esquemas, ¿verdad? Sí. porque no se aprende a estudiar. Yo Eso no ya recuerdo yo me también. entiendo yo un poco ¿Qué, porque- qué es lo que pensáis o creéis que ha variado en esta sociedad de unos años a esta parte? Hemos sido alumnos algunos, ahora somos padres, una gran diferencia desde la educación de los años 70-80 a la que se está dando
Hoy día hemos hablado de unos cambios en los planes de estudio, en la sociedad ha habido un cambio también importante, ¿no? ¿Cuáles creéis que es el origen de este cambio tan fuerte, ¿no? Os planteo. No me he enterado bien. La sociedad que ha cambiado tantísimo. ¿Pero en qué sentido ha cambiado? Ha cambiado en todo, ¿no? En cuanto hablamos de los valores, ¿no? Sí. Estos cambios, ¿por qué creéis que se han motivado? ¿Motivados por qué? ¿En qué momento estamos, no? Yo, como te he dicho antes, porque creo que se le da más importancia a los derechos que a las obligaciones. Claro. Sí. Y cuando uno empieza a querer tener más derechos que obligaciones, Claro. la cosa no funciona. Los derechos tienen que existir, pero claro, hasta un tope, ¿no? Equiparados. Sí. Por supuesto que Las obligaciones también. Pero verdad, porque se toma ya, te dan la mano y te cogen el brazo entero, ¿no? Como se suele decir, pero sí que es verdad que nos amparamos muchas veces mucho más en el derecho que en la obligación. Yo estoy de acuerdo con lo que han dicho ellos. Teresa. Tere. Yo no sé qué contestar. Yo desde los deberes, no sé qué, mamá, yo intento cuando he enseñado, yo no estoy de acuerdo con los deberes en primaria. Estoy de acuerdo en tener tiempo suficiente en clase para que ellos darle tiempo a que realicen esos deberes que a lo mejor he puesto yo. ¿Y tú? Porque soy la que mayor Claro. tiempo está allí y le doy la mayor Claro, parte de la claro. asignatura. Y luego si quieres terminar o ejercicio extra, eso ya para casa el que quiera, porque es que luego no tienen tiempo. Claro. Exacto. O sea, esa es mi... Y luego yo enseño al niño a ser autónomo, Muy bien. a no llegar y depender de la madre, de que si no... Madre. Yo te lo enseño para que lo aprendas tú, no tu madre. Que luego tú se lo quieres enseñar a tu madre, te lo enseña y verás tú qué contenta se pone, porque a lo mejor no tienen ni idea. Claro. Entonces, vamos a ver, los niños saben muchísimo Sí. y yo aprendo más de ellos que ellos de mí. Que sí, Que sí. eso también Sí, es una sí, base sí. con la que yo juego. Sí. Cuando tú a ellos los sientas, no puedes tener al niño 5 horas escuchándote muchas veces, joder, para que me escuche los que ya sabes leer, toma y te lo lees. O sea, eso de toma y te lo lees, que te crees tú que te lo estás leyendo. Ahora vengo yo y digo, venga, que voy a hacer unas preguntas de esto que hemos leído. Idea. Espérate, que no nos lo hemos leído. Y digo, no, pues venga, cronómetro. Entonces, estáis sentados trabajando, estáis callados trabajando, estáis pensando, estáis razonando, es que todo eso es un proceso y los tengo delante mía. Luego cuando se vayan para las 2 de la tarde no tengo ni idea, y cuando vuelven no les exijo que me hagan lo que no he visto yo que hagan delante mía, jamás, porque son niños. Responsabilidad es 0. O sea, responsabilidad del niño, recoge ese papel que lo has tirado tú, que yo te he Sí, visto, claro, eso sí. los deberes que lo has hecho de que te he dejado tiempo, y como es que no me lo has hecho, es que se me ha olvidado, puede pasar, pero un día que se te olvida, tú lo que tienes mucha cara. Sí. Vamos a ver, los niños tontos no son, entonces cuando tú les exiges, lo aprenden, empiezas a hacer que les guste, los entusiasma, los emociona, y vienen y te dicen cuando entras por la puerta que vienes de tu casa, que no sabes cómo viene, y te dicen, ¡ay, qué niñita, qué guapa está! ¡Ah! A mí ya mandar día. Te quiero decir, y no por eso le voy a dejar menos matemáticas, no, porque yo digo, ¡uf, madre mía! Venga, que nos da tiempo. Venga, vamos a salir 5 minutitos antes del recreo, ya. O sea, vamos a ver, que son niños. Claro. Tengo tiempo para jugar, tengo tiempo para enseñar, tengo tiempo para hacer... Vamos a ver, es que yo muchas veces... Ay, Tere, tú que haces tanto... Vamos a ver, yo aparte de ser maestra, también he estudiado otras cosas. Y luego al final, cuando yo enseño, enseña todo lo que tú sabes. Pero yo y tú... quiero decir, ¿qué haces tú para tenerlo 5 horas entretenido cuando esto muchas veces es muy aburrido? Yo lo que tengo que hacer es adaptarlo a lo y entusiasmarlo. Una amiguita. Venga, pon el 2, pon el 4 y dale A un eso que me poquito refería de... antes de que el profesor tiene que tener su toque y no sea solamente enseñanza, eso, que tiene que tener, sabe llevar la clase. No, Eso no es como pensáis, refería. no pensáis, Tere, por ejemplo, que hay demasiados elementos externos, ¿no? La tablet que hablábamos antes, los distintos videojuegos y demás, que a la hora de llegar al colegio nos encontramos con una diferencia tecnológica grandísima en cuanto a la enseñanza y en cuanto a motivar a este niño para los estudios, ¿no? ¿Qué pensáis con respecto a esto? Bueno, yo creo que sí, pero que sí, sabiendo encauzar y utilizarla de buenas maneras, te tiene que aportar, no quitar, pienso yo, si es a lo que te refieres. Ahora, si tú al niño la tablet se la dejas solo para jugar, pero no le indicas que eso también vale para
adquirir conocimiento, pues evidentemente es un mal uso, pero no es el mal uso de la tecnología, sino del padre, estamos en la misma. El mal uso viene de la educación que le dé el padre. Y más esta gente que se han criado, nosotros nos hemos criado con el Tente, y ellos se han criado pues con la tablet, con la Play, entonces, evidentemente, su ordenador con 7 años, nosotros no sabemos lo que era, vamos, ni la máquina de escribir. Entonces, tienen que ir criándose y creciendo con esa tecnología, pero dándole un buen uso. Tere. Yo creo que sí, yo sigo pensando que siempre hay un hueco para enseñar de la forma más tradicional al margen de las tecnologías, Claro. porque las tecnologías van a seguir avanzando. Entonces, dices tú, los planes educativos se tienen que adaptar a la sociedad y la sociedad va cambiando. No puede funcionar lo mismo un plan que estaba en los 70, vamos a quedarnos con lo bueno que tenían los 70 y vamos a mejorar con los 80, con los 90 y con los de los 2000 y así hasta que, te quiero decir, pero no le demos carpetazo a cosas que sí han funcionado, vamos a dejar al margen la política, Claro, la sí, sí. religión y vamos a ser muy objetivos. Es que se puede, en enseñanza, si hablamos de conocimiento, las tablas de multiplicar son las tablas de multiplicar. ¿Y qué pasa? Que tú vas a ser luego matemático y a lo mejor ya no te hace falta saber hacer comentarios de texto, pero es que todo lo se aplica al lenguaje. ¿Dónde fracasan los niños en matemáticas? Resolución de problemas. ¿Por qué? Porque no saben leer. ¿Vemos otra vez? Entender No lo entienden que- el contenido, no entender saben lo que- el desarrollo. Que al final, ¿qué es lo que pasa? Porque tú piensas con la lengua, tú tienes aquí un lenguaje. El problema es, gran problema de la educación es la lengua. Y no por dar más horas de lengua van a saber más lengua. Te lo digo yo. ¿Por qué? Claro, seguro. Porque hay niños que tienen muchísimos problemas de Yo, lenguaje, claro, Roque. sí, sí, por supuesto. Yo creo que lo bonito de un profesor y de un alumno es que se enamore de la asignatura, que se enamore. Y si tú lo agobias con muchos deberes, lo que le está tomando es asco. Y de lo está hartando y tal. Por eso, deberes lo justo y en clase, donde tú lo puedes ayudar, porque luego en su casa, si estábamos hablando de octavo, habrá gente, padres que algo sí, pero habrá otros que no, que tienen que tirar del ordenador. Pero tú estarás de acuerdo conmigo Claro. que tú le das Y las eso. claves para que el niño resuelva Claro. y luego a lo mejor, bueno, los dos últimos problemas los termina en Claro, casa. claro, bueno, eso sí. Pero no lo eso sí. acribillas al día Eso siguiente sí, sin los dos eso problemas. sí. Lo que no te da tiempo ahora, y lo que Eso te digo, y además de ver para mañana. Bueno, pero Claro. mañana, escucha, pero si que a lo mejor llegamos de trabajar a las 10 de la noche y están con el abuelo, que no es mi caso por suerte, pero los hay, ¿no? Claro. ¿Qué le hace ese abuelo o esa abuela, la criatura así demasiado tenía que Que yo contenerlo? tengo- claro, que yo tengo sobrinos que están en tercero y que le ponen una cantidad de deberes, después de que el niño está 5 horas en la clase, le metes 3 o 4 horas de deberes, lo estás quemando, Ah. te lo estás cargando. Ese niño le va a tomar asco a leer, a la física, a la química y a todo. Dale poquito, pero bueno, y dale con alegría y amor y cariño, que se enamore de esa asignatura. Verás como luego va solo. Pero si lo quema, es como el entrenador, que los que tienen que entrenar en 1 hora y los tiene 3 horas entrenando. Cuando llega la hora del partido, a la media hora están con la lengua afuera. Vamos a ver, vamos a ser sensatos. Es que todo esto influye mucho la psicología, ¿no? Y porque tampoco y todos los bajarte niños- al nivel del niño y en la capacidad que tiene el Claro, niño. todos los niños tampoco tienen No. esa capacidad de absorber o de... Sí, claro. Por eso Y habrá hay niños que a lo mejor tú le pones Claro. 10 ejercicios y el niño los aguante y hay criaturas Claro. que es que no llegan ni No al llegan, cuarto no, y no. le mete 10 y se agobia, ¿sabes? Muchísimo peor. Antes- Están tomándole asco a la Claro. serie. Y lo que tú has dicho antes de la tecnología, para mí perfecto, pero como si se hace buen uso de ella. Claro. Pasa como la tele es mala, no. Es malo estar 8 horas viendo la tele, pero ve un programita bonito de vez en cuando que te ayude o que te divierta. Algo de Eso es ocio. malo, no. Lo que es malo es el abuso sí. Pero toda la tecnología que tenemos, buenísima, ¿para qué? Es una herramienta más, para todo, para educar, para enseñar y para miles de cosas, ¿no? Yo, por otro lado, también os quería plantear la sociedad que vivimos, la incorporación de la mujer al trabajo no es algo nuevo, ¿no? Afortunadamente esto ha sido así. ¿Creéis que las familias, en cierta manera, nuestros hijos, han perdido un espacio educativo que no se ha sabido suplir bien? Debemos los padres de implicarnos un poquito más, digo padres masculinos, en la educación de nuestros hijos, en esa tarea. ¿Cómo veis esta parte de la familia en que padre y madre trabajan? Bueno, yo por ejemplo en mi caso, no sé si, por ejemplo en su caso se siente afortunado que trabajan los dos. Yo en mi caso, afortunadamente, con el sueldo de mi marido, me voy muy bien y Te no conformas. me conformo. Y prefiero otro tipo de calidad. Tengo la calidad de que tengo todas las tardes para mis hijas y para dedicar en cosas de ellas.
Entonces yo creo que yo en ese caso me siento afortunada yo, que puedo hacerlo. Yo me entiendo una casa donde entre un sueldo más justito, pues tienen que trabajar los dos, ¿no? Sí. Yo lo primero, hombre, me alegro, por supuesto, de que la mujer haya entrado en el mercado laboral, eso por supuesto, independientemente de quien pueda elegir el no trabajar, ¿no? Por sus circunstancias, o quien no tenga más remedio que trabajar los dos, ¿no? Pero primero eso, que la mujer se haya incorporado al mercado laboral, que el padre se tenga que, como te he dicho, repartirse más, ya no es repartirse, al igual que en las tareas de la casa, no es repartirse, es que lo tienen que compartir entre los dos, ya sea padre, madre. Pasa que estamos acostumbrados a que venimos de una, ¿no? De que antiguamente era la mujer la que estaba en casa casi por obligación y el hombre trabajaba, y entonces al incorporarse, bueno, pues se ve un poco como que le falta la madre, ¿no? Lo que tú has dicho, pero no creo que sea que el padre se tenga que amordar más y apoyar más, sino que la educación, como la tarea de la casa, como eso tiene que ser compartido, no ayudar a la madre, sino compartirlo. Ojo, que yo no quiero con esto no. resultar machista de que a lo mejor diga la gente, no. me siento Ya, sí te afortunada que ya entendemos. que no No. trabajo, porque hombre, como trabajar en la calle, claro que me gustaría. Ojalá pudiera pero, mi mujer que trabaje yo quedarme en casa. pero que puedo conformarme con eso y decir, me siento afortunada de Sí, poder, sí, por sí. otro lado, enseñar a mis hijas, ¿no? Que como laboralmente, pues no, como persona por lo menos no me he realizado lo que yo quisiera. Pero bueno. Bueno, perfiles de una sociedad, ¿no? La sociedad actual en la que estamos, es importante esto, ¿no? Enseñar un poquito esas particularidades de una generalidad, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Tere. Hombre, yo te puedo hablar de lo que a mí me ha tocado vivir. O sea, en mi casa mi madre no trabajaba, mi padre sí. Y en mi casa lo que han vivido mis hijos, trabajo yo y trabaja mi marido. O sea, en mi casa yo trabajo, mi marido trabaja y mis hijos desde que han tenido autonomía, digamos, allí todo el mundo trabaja. Y en mi casa todo el mundo guisa, y en mi casa todo el mundo plancha. Claro. O sea, yo le he inculcado a mis hijos, o sea, independencia total y absoluta. O sea, tú quieres comer, ahí hay comida. Sí, Tú pero te quiero decir que en mi casa, la figura que yo he vivido es mi madre en casa, mi padre trabajando, no por eso mi madre ha hecho más en mi casa, porque mi padre, es que mi padre trabajaba mañana y tarde, y a veces los fines de semana, o sea, mi padre es que lo veíamos muy poco. Entonces, quien más estaba ahí en casa educando o riñendo era mi madre. Esa es mi casa. Además, Yo los creo que abuelos era- para nada, porque a mí me han tocado Claro. abuelos ya muy mayores y no he tenido abuelos prácticamente porque he conocido a uno. a eso me refería, Teresa, en esa educación que todos entendemos o entendíamos que era así, de repente nos encontramos con un escenario distinto y esto es lo que planteaba, ¿no? ¿Cómo solucionar esa diferencia? ¿Estamos encauzando bien la educación de nuestros hijos? ¿Nos encontramos en un Mira, momento yo de...? me encanta lo que decían ellos dos, o sea, yo no entiendo no tener que trabajar, o sea, yo no me planteo no tener que trabajar. Primero, que he estado muchos años para poder trabajar. Ujú. Segundo, lo que me inculcaron desde chica de ser totalmente independiente, porque a saber si lo de casarme o no, o sea, yo es que yo soy yo por mí misma, o sea, yo no tengo que depender de nadie, o sea, eso me lo han inculcado desde muy pequeña, porque mi padre era así. Luego, ya te digo que mis hijos, o sea, sus abuelos no los han educado para nada porque sus abuelos ya eran bastante mayores y no no le he dicho, ahora tenéis que educar a mis hijos o cuidarlos, para nada. Si han tenido me he tenido que gastar dinero, meterlos en guardería, pedirme horas extras, reducirme los horarios. Mi marido está parado, yo he trabajado en la privada y me han echado a la calle en verano y no cobraba paro. O sea, yo no entiendo, yo desde los 22 años trabajo. Y te quiero decir que lo que han visto mis hijos es lo que han visto. Yo no sé lo que ellos van a vivir más adelante, pero sí les quiero transmitir esa independencia y autonomía. O sea, tu madre y tu padre no van a estar aquí siempre. Tú, si puedes aprender a guisar y a ser autónomo, Sí. eso no es derecho, eso. Y lo de que mi hijo ya tiene 20 años y a los 22 años te quiero ir afuera de casa, ¿eh? O sea, no que te vaya yo a echar, pero que tú tienes 2 manos para trabajar, que si estás estudiando y si no estás estudiando, te quiero decir que somos una familia, que las tareas de la casa somos todos, que hay que compartir, que hay que sentarse muchas veces, y a mí muchas veces mi hijo me riñe y digo, pero vamos a ver, nos estamos equivocando, aquí la que riñe soy yo. Y ¿qué horas son estas de llegar? Digo, ¿cómo? Te quiero decir que ya... Sí, pero quizás yo
Yo a lo mejor me estoy desviando, No, pero No. ¿Qué te va a desviar? No. creo que como madre, como hija, yo en mi casa, o sea, yo no quiero el modelo de mi casa, ¿eh? Por eso decía antes que no, No, es... no. Pero que Yo por no eso quiero el estaba modelo de diciendo mi yo antes casa. que no es que el Me hombre... gustaba lo que yo he podido sacar bueno de ese modelo. Claro, claro. Que es una figura, una autoridad, un respeto. No habla de usted, porque a mi padre le hablaba de usted. De usted. O sea, que... Ya voy yo, Roque, ¿no? sí. Vamos a ver, yo pienso que lo más necesario primero es comer y vestir y las necesidades cubiertas. Pero ya está. Si tú hay sitios donde hay niños por medio, matrimonios que tienen niños, que el padre trabaja, la madre también, no los ven. Y entonces el niño se cría, en el mejor de los casos, con los abuelos. Y eso no lo veo bien. Porque el niño necesita de la madre y del padre. Uno de los dos, me da igual. Entonces yo veo mejor, si se puede, con los medios económicos lo permite, que uno de los dos trabaje 4 horas y los restos de eso se dedique a su hijo. Porque si no, después va a tener muchos problemas con su educación. Porque estás trabajando, estás en misa replicando, no puede ser como dice el refrán, ¿no? Estás trabajando, que te has cansado, luego tus niños tienen problemas, no los puedes atender, esos niños se quedan con los problemas dentro y luego le van saliendo de mala manera y tal, produce a la larga muchas cosas negativas en el niño, en los padres y en el ambiente, creo yo, ¿eh? A mí como Y de hecho, verás, vi un programa que se me quedó muy grabado en el Canal Sur, que la Pilar Rahola estaba hablando de todos estos temas, de la incorporación de la mujer al mercado de trabajo y demás, y pidió el micrófono a un chaval de 19 años, no son, parece que lo estoy viendo ahora mismo, y dijo, vamos a ver, dice, es que yo tengo un problema con esto, dice, todo lo que estáis diciendo está muy bien, dice, pero la realidad es otra, dice, porque yo a mis padres no los quiero, dice, no es que no los quiera, es que no los puedo querer, si no lo he visto casi. Bueno. Si estaba trabajando mi madre y mi padre, cuando llegaban cansados, lo que tenían ganas es de cenar y acostarse. Y luego llegaba el fin de semana y se tenían que ir con los amigos y al fútbol, mi padre y mi madre con las amigas y tal, casi no los veía. Entonces yo al que quiero es a mi abuelo. Y entonces yo tenía muchos problemas, por eso he tenido muchos problemas. Yo lo poco que sé y lo poco que me puedo defender, se lo debo a mi abuelo, no a mis padres. Pero no todo el mundo tiene abuelo. Dice, entonces yo veo necesario que la madre trabaje si puede trabajar. Y en vez de trabajar, o la madre o el padre, en vez de trabajar 8 horas, que trabaje 4 y las otras 4 se las dedica a su hijo. El caso tuyo, de mi mujer, es distinto, porque tú sabes que un maestro trabaja 5 horas. Eso es lo que y yo me refería. tiene después tiempo para dedicarse como se han dedicado a su hijo. Claro. No es lo mismo que trabajar 8 horas, más luego ponle el llegar al sitio de trabajo, que se pierde 1 hora y otra hora para Pero cada 10 escúchame, horas. yo al principio estaba pluriempleada, ¿eh? Que yo con eso de maestro no llegaba, ¿eh? Que yo he tenido que yo he tenido hasta 3 trabajos. Sí. He trabajado en un bar, he estado dando clases particulares y he estado en la privada, trabajando mañana y tarde. Claro, pero yo, por ejemplo, en el gremio que me muevo, es el gremio del comercio. Dime a mí, un comercio, turno partido. Para mí es imposible conciliar mi vida familiar con mi trabajo. Claro. Un trabajo de 4 horas, perfecto, pero ¿dónde? Dime dónde. Casi otro de los problemas también. Claro. Que yo ¿No creéis, por otro lado, que vivimos en un mundo de consumo y este consumo nos lleva a unos excesos Claro. y en defecto nos crean este tipo de situaciones o de inconvenientes? ¿No pensáis que un poco también el rumbo social se ha roto un poco por ahí? Yo creo que es el exceso del consumo y el inconformismo. Yo me tengo que conformar con lo que yo puedo abarcar. No puedo ir más allá, porque si voy más allá necesito trabajar más. Y si necesito trabajar más, dedico menos tiempo a otras cosas que son a lo mejor, que no yo no le doy valores, pero que son importantes. Claro. Yo pienso que de todo un poquito, hombre, habrá quien quiera trabajar para tener más, para tener su... Y hay quien trabaja porque es que no tiene más necesidad, que trabajan claro. incluso los dos, porque hay Por ahí empezaba un matrimonio que trabajan los dos, que en este caso, no soy yo, no, pero bueno, mismo estamos hablando en plan general, ¿no? sí. Hay matrimonios que trabajan los dos y a lo mejor entre los dos ganan 1.000 euros, y trabajando 8 horas o 10 cada uno. Y tú dices, coño, trabajan los dos. Eso es distinto, eso ya no Y que lo tienen que tener el abuelo. Bueno, o sea, pero si es que, es que están ganando 1.000 euros entre los dos. ¿Sabes? Ahora que tú trabajas para irte de verano mañana y más. Pues ya, hombre, ya cada uno que lo vea como Pero quiera, eso se no da sus mucho, cosas, ¿eh? ¿no? Eso se da Pero mucho, que hay sí. quien trabaja Claro. matrimonio y los cría a los abuelos por Por la necesidad. necesidad, Sí, en sí, este sí. caso otra vez volvemos a lo mismo, Sí, de la sí, sociedad, sí, de los sueldos bajos. Sí. Entonces Eso hay es otra quien... historia.
eso es otra historia muy aparte de lo que hemos hablado, ¿no? Pero yo creo que nos hemos entendido todos Sí, 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 perfectamente, sí. creo que estamos Sí. todos de acuerdo, ¿no, Terés? No sé. Sí, es que yo estoy de acuerdo en muchas cosas, en otras tengo mis opiniones. O sea, te quiero decir que yo, por ejemplo, tengo muy claro mi rol de profesional. O sea, yo como profesional, y no voy a echarme flores, soy un pedazo de profesional, pero porque llevo muchos años en la profesión y todavía tengo mucho que aprender. Sí. Bueno, pero... Todos los días se aprende. En todos los gremios, creo yo. Mientras más En ustedes. todo sitio se Mientras tiene más que aprender ustedes. siempre. Y eso, como y persona muchas siempre. veces os pasará... Oh, sí, me han pero- enseñado- a mí me han enseñado pocas cosas los niños, ¿eh? Los niños. Han sido mis profesores. Claro, lo que ella Es lo que ha dicho antes. ella también antes. Claro, a mí me Vale. acuerdo de estudiando la tabla periódica, que en la columna 7 no encontraba yo una regla mnemotécnica. Y le dije, échame una mano que no me sale. Tenía OST para la sexta y tal. Pero el flujo clorobromo yo de acetato no me salía, que no. Y me dice uno, don Roque, ya. Digo, ¿ya qué? Dice que ya la tengo. ¿Y cuál es? Dice, Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid. Mira, Se aquello sacó fue su- una explosión de alegría. Lo abrazamos, lo subimos en hombro al chaval. Y el chaval contentísimo porque Claro. Había dado la clave, fue mi ¿no? profesor. En ese momento me dio una lección Sí, Claro. que yo no me salía y le salió a él. Pero, vamos a ver, por ejemplo, a ti no te habrá pasado, pero ahora con las nuevas tecnologías de estar yo Ah, sentado sí. con un ordenador y decir, Te enseñan mucho. vamos, el niño de segundo de primaria, digo, Sí. chicos, ¿quién es el delegado de esta semana? Ven para acá. A favor de ponerme esto que se me queda atascado. Pum, 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 y digo, los demás tranquilos, que no pasa nada. Y se lo digo, vamos a ver, que yo no entiendo de esto. Y se lo dice, no entiendo de esto. Sí. De otras cosas, Claro. la que más. Y entonces con eso estás tranquilo, porque a ellos les da una tranquilidad tener a alguien que te lo Claro. soluciona todo. Claro, claro. No te puedes imaginar. Sí, sí. Porque Y lo que decía antes Roque, yo muchas veces llegaba a clase y me decía, mamá, digo, ¿cómo que mamá? Se lían. Sí, sí. Ah, se lían, dice, Sí, "Joder, y esta a está mí, mucho papá. aquí, esta me riñe, no Esta levanto. es mi madre, es mi segunda madre. Pues casi. Y el cariño también que le da aparte, ¿no? Claro, O muchas veces estoy claro. sacando de mi bolso mi bocata, mis cosas y empiezan. ¿Me da un poquito? Digo, Se ve que está en "Vale". su casa. Sí, porque a lo mejor lo que han traído no le gusta, digo, pero qué Pero esa es es la que confianza que tú le transmites. es que me ha puesto una cosa, digo, mamá, pues dice a tu madre que no te ponga más eso. Es que, como diciendo, mira, y si no se lo digo yo a tu madre, digo, primero, el tubacalle no lo vas a tirar, primero, que no me entere yo. Y segundo, no te doy, muchas veces digo yo no te voy a dar, pues no. Te quiero decir, Sí, sí, entramos sí. en ese compadreo bueno. Bueno, Sí, sí. yo, si os parece, vamos a dar por terminado esto. Yo pienso, ¿no?, que sería interesante un debate extenso, ¿verdad? El tema de las tecnologías que hemos tratado, el tema de la sociedad nueva que vivimos. Hemos aportado una imagen amplia, ¿no?, de lo que es el sistema educativo y bueno, ya las preocupaciones de padres y de profesores por esta labor, ¿no? Agradeceros que hayáis estado aquí. Si os parece una última ronda, por si queréis comentar alguna cosita. Una cosa, ¿no? Y yo os planteo también, titular. y yo os planteo, si os parece también, el tema de qué libros serían los más idóneos para educar a nuestros hijos, ¿vale? Y lo Pero, dejamos, ¿libros de texto o...? libros de texto o libros tecnológicos, ese futuro, Yo creo que mejor que terminemos cada uno con un titular, un titular, así ¿vale? sencillo y tal, y ya está, ¿no? Lo planteamos así entonces, vamos a dar un titular y cerramos en Es esta que se va a última hacer muy ronda. largo. Claro. Si no se va a hacer Bueno, muy yo largo. titular diría que independientemente de que cada... Espera, perdona, mirando a la cámara. Vale. Independientemente de que el sistema no funcione, yo creo que el granito de arena que se aporta en casa es importantísimo. Fenomenal. Pues yo pienso que eso, que lo que hemos hablado al principio, y creo que se basa todo, que no falten nunca los varones, que si no inculquemos a nuestros hijos y que en el colegio pues los profesores nos sigan apoyando con ese poquito, para que sigan siendo hincapié con esa educación. Yo pienso que se debería dignificar más la profesión de maestro. Y ya con eso digo todo. Planes educativos que vengan todos los que tengan que venir y que sean buenos y que funcionen. Ahí lo dejo. Bueno, pues Que yo pienso que esto ha estado muy interesante, que lo repitamos también, ¿no? Y que los padres que nos estén escuchando, que respeto al profesor, que es fundamental, y a lo demás mucho amor, mucho amor, mucho amor. Bueno, pues con esto vamos a dar por terminada esta charla
esta disertación, ¿no? Esta conversación acerca de este plan de estudio, de esta educación, ¿no? Que tanto nos importa o debería de importarnos de nuestros hijos. Y bueno, pues desde aquí le damos las gracias por su atención y siempre agradeciéndole que sigan con nosotros. Desde Telealcosa, muchas gracias.